Eres mi Dios, eres mi Rey, eres Señor de lo creado, eres mi amo, por eso canto a ti, aleluya, aleluya. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Les saluda una vez más Uriel de la Rosa. Estamos transmitiendo en vivo por esta radio, por internet, mensajes de amor para salvación. Y también estamos transmitiendo vía Facebook Live a través de la página de la radio. El nombre de la página de la radio es Mensaje Salvación. Estamos en el programa ¿Quién es Jesús? En este programa tratamos de responder esa pregunta, porque más le conocemos, más aprendemos de Él, más maduramos, más reafirmamos nuestra convicción en Él. Entonces es muy importante contestar, tener las respuestas válidas para contestar esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Estamos en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas. La semana pasada vimos poco al respecto. Hoy vamos a continuar. Es una parábola. Esa parábola la encontramos ahí en el Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Y voy a leer estos versículos. Una vez que así es muy importante. Una vez que la lea, vamos a tener una oración para así continuar con este estudio. Capítulo 18, versículo 1 del Evangelio según San Lucas, del Evangelio de Lucas. Y les dijo también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo: había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo al fin me fastidie. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y no cobrará Dios venganza por sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Sí? Aunque sea longánimo para con ellos. Os digo que pronto cobrará venganza por ellos, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a orar. Padre nuestro, en estos momentos inclinamos nuestro rostro para dirigirnos a ti en oración, Padre glorioso, a quien se le debe toda honra y toda obediencia. Primeramente, para agradecerte por ese gran amor que tienes para con nosotros, para agradecerte por tu gracia, al mandar a tu Hijo para morir, para perdón de los pecados de todos nosotros. Gracias por tu misericordia, por no darnos lo que merecíamos y por darnos lo que no merecíamos. Esto es tu gracia. Y es algo que siempre debemos estar recordando. En estos momentos también, Padre, te pedimos por hermanos y hermanas que están pasando por situaciones difíciles. Mucho sufrimiento y mucho dolor en estos días, Padre. Fortalécenos y se haga tu voluntad en todo lo que ellos pidan, Padre.
También en estos momentos tenemos nuestro estudio, que lo que aprendamos lo apliquemos en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok. En los últimos versículos del capítulo 17, cuando Jesucristo, nuestro Señor Jesús, habla sobre su segunda venida, bueno, ahí también Jesús les acababa de decir a los discípulos que no siempre estaría con ellos en este mundo, físicamente, ¿verdad? Como lo estuvo en ese entonces, ¿verdad? Como lo estuvo hace 2000 años, ¿sí? Por ministrando, ¿verdad? Por alrededor de 3 años. Los discípulos tendrían que quedarse en un mundo autocomplaciente, en un mundo irreverente, en un mundo lleno de confusión, ¿verdad? Sobre el reino, ¿sí? Y la maldad absoluta. Sí. Este mundo, el mundo en el que vivimos, pues es un mundo donde hay mucha maldad, ¿verdad? Mucha maldad, mucho dolor, mucho sufrimiento. Por lo tanto, la pregunta, hermano Joel Pérez, saludo, que Dios te bendiga. Por lo tanto, la pregunta que tendría un discípulo de Jesús, ¿sí? ¿Sí? Dadas las condiciones en las que se están pasando en este mundo, tanto dolor y tanto sufrimiento, condiciones adversas, ¿verdad? Mucha maldad. La pregunta que le haría a un discípulo sería esta, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debo de hacer para vivir en una sociedad como la de Noé o la de Lot? ¿Sí? Como cristianos, ¿sí? Como una sociedad ideal que pertenece a un reino indestructible, ¿sí? Como miembros de la iglesia, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Sí? En una sociedad como la de Noé o como la de Lot. ¿Sí? Ahí en la última parte del capítulo 17, Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, yo voy a regresar por segunda vez. Nadie sabe cuándo. Así es, nadie sabe cuándo. Mientras tanto, dice nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo que estuvo predicando hace 2000 años, Él va a ser crucificado y va a resucitar de entre los muertos y va a ascender al cielo. Y los que se queden aquí en la tierra, o sea, los discípulos, ¿sí? Van a estar viviendo en esta sociedad, van a estar viviendo en este mundo, ¿sí? Y así es, y así ha sido, y así es, ¿verdad? Desde los inicios del cristianismo. Un mundo donde hay mucha maldad, donde hay mucha gente indiferente, donde hay mucha gente insensible, ¿sí? Donde los pobres e impotentes se desesperarán de recibir siempre injusticia, ¿verdad? Donde los pobres e impotentes, sus derechos serán pisoteados, donde serán explotados y a nadie le importará lo suficiente como para hacer las cosas bien para ellos, ¿verdad? A nadie le va a importar. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Es una pregunta que nosotros todos nos debemos de contestar. Todos estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo como cristianos. Somos miembros de la iglesia, ¿verdad? Somos miembros de esa sociedad ideal, ¿sí? Somos miembros de ese reino indestructible, de ese reino eterno, ¿verdad? Nuestro Rey es nuestro Señor Jesucristo,
¿qué debemos de hacer? Ahorita escuchamos por todos los medios, por familiares, por amigos, por conocidos, la cantidad de problemas, hermanas y hermanos, la cantidad de problemas o de situaciones difíciles por las que están pasando. ¿Sí? Muchos hermanos y hermanas en Cristo. Sufrimiento y dolor. Y entonces la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivimos en este mundo? ¿Sí? ¿Cómo se puede seguir adelante sin darnos por vencidos, sin volvernos al mundo? ¿Sí? Y aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo, la oración persistente. La oración persistente es muy importante y es necesaria para vivir en este mundo lleno de maldad, lleno de dolor y lleno de sufrimiento. Jesús enseña esta parábola en el sentido de que siempre debemos de estar orando y no desanimarnos, insistentemente. ¿Sí? Uno debe de confiar en que Dios finalmente responderá, ¿sí? Reivindicándonos a todos los cristianos. ¿Sí? Pero es importantísimo, pero es imperativo, ¿sí? Para sobrevivir espiritualmente, que estemos constantemente en comunicación con Dios. Cuando escuchas esta frase, orar sin cesar, esto quiere decir que te estés comunicando constantemente con Dios. Y acuérdate que la comunicación se puede dar consciente o inconscientemente. No solamente se da cuando estás elevando una plegaria en el servicio de adoración o cuando estás a un lado de tu cama. También se tiene comunicación dentro de la rutina diaria del cristiano. Se tiene comunicación con Dios. Hay un dicho, quizás tú lo has oído, por ahí lo he leído en el internet, pero dice más o menos de la siguiente manera. Dios, quizás durante el día yo me pueda olvidar de ti, pero tú no te olvides de mí. ¿Sí? Se busca protección, se busca ayuda. Es un dicho que está totalmente errado. ¿Sí? La comunicación no solamente se da cuando estamos en oración. La comunicación con Dios también se da cuando respetamos y cuando obedecemos sus mandamientos, cuando hacemos lo que Él quiere, cuando somos justos. La semana pasada te hablaba de José. José era una persona obediente, una persona justa, una persona que tenía comunicación con Dios. ¿Sí? Desde su juventud. Y a causa de esa comunicación, a causa de que José era un hombre, un joven justo, un hombre justo, después cuando ya fue mayor, Dios recibió muchas bendiciones de parte de Dios. Si tú lees el relato, te darás cuenta que inclusive en situaciones adversas, en situaciones en las que José se veía con dificultades, él seguía justo. Él seguía fiel a Dios. Él seguía en obediencia a Dios. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero. Y eso espera Dios de nosotros. Eso espera Dios de todos los hombres y mujeres, ¿sí? Cristianos y cristianas en estos tiempos. ¿Sí? Una comunicación
constante y persistente. Estar ahí. ¿Sí? Teniendo la suprema confianza o teniendo la total confianza en que algún día Jesús nos va a dar esa recompensa tan anhelada. Eso significa orar sin cesar, estarte comunicando con Dios constantemente. ¿Sí? Acuérdate lo que te estoy diciendo. La oración no solamente se da de manera consciente, sino inconsciente también. Cuando tú te levantas o cuando nos levantamos en la mañana, ya estamos pensando, primeramente le estamos dando gracias a Dios porque nos dejó ver un día más. Y le pedimos en esos momentos que nos ayude, ¿verdad? Que nos vaya bien durante el día. ¿Sí? Y nos levantamos, nos preparamos para salir, desayunamos y salimos, ¿verdad? Pero acuérdate, estás en comunicación, no estás orándole a Dios, ¿verdad? No estás en comunicación consciente con Dios, estás en una comunicación inconsciente. Perdón, ¿y de qué se trata esto? Te voy a poner unos ejemplos bien sencillos. Cuando las cosas en la mañana a veces no se dan bien, si tienes familia, si tienes hijos, si tienes esposa, a lo mejor vas a llevar a los hijos a la escuela y los hijos no se quieren levantar. ¿Sí? Un hombre o una mujer que está en comunicación con Dios permanente, ¿sí? Hace lo posible por no perder el temperamento. Hace lo posible por no excederse, ¿sí? En regaños con los hijos, con la esposa, llevársela bien, llevársela tranquilo, hablar, entenderse. Ahí estás comunicándote con Dios porque estás haciendo, ¿sí? Lo que Dios nos pide que hagamos. Sales, a lo mejor sales un poquito tarde para tu trabajo, hay mucho tráfico, a lo mejor enfrente de ti va un vehículo demasiado lento y tú traes prisa. ¿Sí? Cuando se está en constante comunicación con Dios, ahí en esos momentos tú pides paciencia o tú tienes paciencia, que es lo que Dios pide de ti. ¿Sí? O vas a impacientarte y vas a pitar duro y vas a maldecir al que va enfrente porque no se mueve, ya pierdes la comunicación con Dios. ¿Sí? Ya pierdes la comunicación con Dios porque inconscientemente estás haciendo cosas que van en contra de lo que Dios pide que hagamos. En esos momentos, en ese momento específico del ejemplo del carro, Dios nos dice, ten paciencia. Si tú tienes paciencia, si el cristiano tiene paciencia, entonces está en comunicación con Dios. Entonces está obrando con justicia. Y así hay muchos ejemplos en los cuales nosotros no estamos expresamente o conscientemente orando con Dios. ¿Sí? Pero como quiera, sí estamos en comunicación permanente con Él. Porque vamos a hacer como Dios quiere que hagamos las cosas. Vamos a obrar como Dios quiere que obremos. ¿Sí? Si tú te has dado cuenta, Dios ha establecido patrones de ciertos principios bajo los cuales el ser humano o el cristiano se rige. ¿Sí? Y muchos de esos principios están muy por encima de los valores morales dentro de la sociedad. Por encima. ¿Sí? Vas a la puntualidad en tu trabajo. ¿Sí? ¿Qué crees que es el fruto de la fe en el cristiano? ¿Qué tan confiable eres? ¿Sí?
Estás en tu trabajo, llegas puntual y cumples tu trabajo con responsabilidad. Te ve o no te vea el patrón, o el jefe, o el manager, o el gerente, tu jefe, como quieras llamarlo. Tú vas a cumplir con responsabilidad tu trabajo, ¿sí? Porque, ¿sabes por qué? Porque tenemos que estar en constante comunicación con Dios. Entonces de eso se trata. Eso es lo que nos está pidiendo aquí Dios. Constantemente estar comunicados con Él, consciente o inconscientemente. ¿Sí? No quiere decir que cuando se refiere a la oración, no quiere decir que cada 5 minutos cierres tus ojos y te dirijas a Dios. ¿Sí? Sino que estés actuando de una manera justa, conforme a los principios establecidos por Él. Entonces a eso se refiere. ¿Sí? Y eso es lo que quiere Jesús de nosotros. ¿Que es difícil? Sí, es difícil. Nada más mira la situación a tu alrededor. Mira la situación como está en este mundo. ¿Sí? En algunas sociedades la palabra tranza es sinónimo de inteligencia. Si tú no eres tranza, si el cristiano no es tranza porque eso está en contra de los principios de Dios, van a decir que este hombre es un tonto. Porque no es tranza. Si no te corrompes, si no corrompes, van a decir que este cristiano es un tonto. Hay un dicho, ¿verdad? En estas sociedades, sobre todo que no conocen a Dios, ¿verdad? Dicen que el que no tranza no avanza. Imagínate. No, así no es. ¿Sí? Así no es. ¿Es difícil? Es difícil. Hacer las cosas conforme a lo que Dios ha establecido. Comportarnos de esa manera. ¿Sí? Eso también es estar siempre agarrados de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Siempre estar firme. ¿Sí? En nuestra relación con Él. Entonces a eso se refiere. ¿Sí? La relación del cristiano con Dios debe de ser firme. ¿Sí? Para bien o para mal. Ya sea que nos vaya mal o que nos vaya bien. Ya sea que el ser humano esté rico o sea pobre, siempre debe de haber una relación con Cristo, con Dios, firme. En las enfermedades, la relación debe de ser firme la relación con Dios, ¿verdad? En la salud, debe de ser firme. Constantemente. ¿Sí? Esto significa orar sin cesar. El cristiano debe de ser como la viuda de esta parábola que no va a capitular ante su adversario. Va a estar ahí insistiéndole al juez a que le solucione sus problemas. Ella se aferraba a la esperanza de que el juez finalmente la reivindicara. ¿Sí? Y si tú lees, este juez era indiferente a la súplica de la mujer. Finalmente, por algún motivo egoísta, de hecho, tan solo para librarse de esta mujer que le estaba causando muchos problemas, mucha lata, muchas molestias, se rinde y dijo, ya para que no me esté molestando más. Soluciona su caso. Nuestro Dios no es así. No es a través de la oración que vamos a desgastar a Dios, sino es por fe persistente que nos ponemos en la actitud correcta para recibir lo que Dios quiere con ansia y rapidez. ¿Sí? ¿Cómo puede una persona siempre orar o orar sin cesar? Ya te lo he dicho. Que no hay cosas en la vida, incluso la vida cristiana, que hacer, que no hay cosas que hacer además de orar. ¿Sí?
Debemos de entender qué es la oración. La oración es mucho más que pronunciar palabras en una reunión pública o incluso solo al lado de la cama. De lo que estamos hablando. La oración es el impulso, es la inclinación de la vida de uno hacia Dios. La oración es el enfoque consciente, hoy lo que te estoy diciendo y ¿sí? Reafirmando lo que te acabo de decir anteriormente. La oración es el enfoque consciente e inconsciente continuo de la mente en Dios. La oración es la comunicación de una actitud de fe, confianza y amor. Ya sea que se comunique con palabra, hoy, con hechos o ambos. ¿Ves por qué ese dicho? Que yo tal vez me olvide de ti, pero tú no te olvides de mí, Dios. Nunca nos olvidamos de Dios. Nunca nos olvidamos de Él, porque cuando no estamos orando, cuando no estamos con palabras comunicándonos con Él, nos estamos comunicando con nuestros hechos. Entonces nunca nos olvidamos de Él. Siempre estamos en comunicación con Él. Aquí nos están pidiendo que anunciemos de parte de la radio, Internet Mensaje de Amor para Salvación, de un programa especial el sábado 23 de marzo. Este programa va a estar desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Es un programa que va a tratar sobre el bautismo a la luz de la Biblia. Todo el día va a haber programas referentes a el bautismo a la luz de la Biblia. Muy interesante. Están todos cordialmente invitados. Sábado 23 de marzo del presente, desde las 6 de la mañana hasta las 12. ¿Sí? Entonces así es, volviendo a la oración. Así es. ¿Sí? La oración es la comunicación de una actitud de fe, confianza y amor, ya sea que se comunique con palabras o hechos o ambos. Volvamos a la parábola. ¿Qué dice la parábola? Si un juez, ahí en el 6 y 8, si un juez indiferente, egoísta y cruel finalmente le dará justicia a una viuda pobre y sin defensa porque ella no se dio por vencida, ¿sí? ¿No es nuestro Dios bondadoso, capaz y pronto para hacerlo? ¿No nos dará justicia completa? ¿Tú qué crees? De hecho, los estudiosos dicen que este argumento de Jesús, ¿sí? Que el argumento de Jesús en esta parábola es algo que se llama a fortiori, que significa con mayor razón. Si este juez es malo y le dio solución y atendió a esta viuda porque estuvo insistiendo, continuar nuestro Dios, que es bueno y es bondadoso y es misericordioso, nos va a responder. Dios rápidamente va a reivindicar a sus elegidos. ¿Sí? Dios no necesita que lo persuadan. Dios solo necesita personas que se preparen con una fe inquebrantable para que acepte su camino y sus tiempos. De hecho, algunos no están dispuestos a ejercer la fe persistente para aceptar la forma en que Dios los reivindica. Algunos, pensando que Dios debe trabajar como el hombre, no pueden aceptar el retraso. Ellos quieren que venga ya. ¿Sí? Quieren que venga ya. Muchos son impacientes con Dios, no aceptarán la paciencia de Dios para que todos tengan la oportunidad de arrepentirse.
A muchos les parecerá que Dios demora por mucho tiempo, pero debemos entender la palabra venir o rápidamente desde la perspectiva de Dios. Es posible que Dios ya nos haya reivindicado, ¿sí? Pero no nos dimos cuenta. No siempre nos reivindica, o sea, nos contesta, ¿sí?, de la manera que pudiéramos esperar o comprender. Pero eso sí, lo que debemos tener es la fe en la fidelidad absoluta de Dios, de que Él responde siempre y de manera rápida, aunque la respuesta puede ser contraria a nuestras expectativas y comprensión. ¿Qué dice Isaías, perdón? Isaías 55, del 6 al 11. Oh, aquí viene otro anuncio, hermanos. Otro anuncio. Primer seminario del 2019. Va a ser la 4ª semana del mes de marzo. Sí. Este seminario tendrá horario de 1 p.m. hasta 11 p.m. hora centro. Y el tema general de este primer seminario del 2019 será 7 cosas que aborrece Jehová. Muy interesante. Recuerda, la 4ª semana del mes de marzo del presente, de 1 p.m. hora centro a 11 p.m. Y el tema general será 7 cosas que aborrece Jehová. Son 2 actividades muy importantes se avecinan en la radio, ¿verdad? Una el sábado, ¿sí?, 23 de marzo, ¿sí?, y la otra, que es la 4ª semana del mes, la otra actividad será el seminario, el primer seminario de este año. 7 cosas que aborrece Jehová. Bien, les decía, lo que debemos de tener es la fe en la fidelidad absoluta de Dios, de que Él responde siempre y de manera rápida, aunque la respuesta pueda ser contraria a nuestras expectativas y comprensión. ¿Qué dice Isaías 55 del 6 al 11? Gracias, hermano Mario. Igualmente. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra pan y al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Sí? Palabras de Dios. No conocemos y no entendemos. Los caminos de Dios son diferentes a los caminos de los seres humanos. Los pensamientos de Dios son diferentes a los pensamientos de los seres humanos. A veces no comprendemos y a veces no entendemos por qué no recibimos respuesta de Él. Pero nosotros debemos de estar insistentemente, ¿sí?,
con una fe inquebrantable, hermanos, aferrados a Él, con nuestra mirada en Él. Recuerda la fe de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Date cuenta de todos los siglos que pasaron para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, para reivindicar su fe. ¿Sí? Y en referente al último versículo, el versículo 8 del capítulo 18, os digo que pronto cobrará venganza por ellos. Luego dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Aquí, el Señor Jesucristo no quiso sugerir que encontraría maldad y caos generalizados. ¿Sí? ¿Qué entendemos con esta frase, encontrará fe en la tierra? Bueno, al menos no quiso sugerir esto, que encontraría maldad, caos. ¿Sí? Hombres que no creyeran, hombres que no creen. ¿Sí? Sino que se refiere al tipo de fe obstinada que produce la oración persistente en el tiempo de angustia. De hecho, la Biblia indica que habrá creyentes, ¿sí?, aún vivos en la tierra cuando Jesús regrese. Y eso lo podemos ver ahí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51, dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, indicando que va a haber creyentes que van a estar vivos, ¿sí?, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. También hay en 1 Tesalonicenses 4, versículo 15, dice, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, habrá creyentes vivos aquí en la tierra. Entonces, no podemos entender estas palabras, estas palabras del capítulo 8, ¿sí? Habrá fe en la tierra como si no va a haber creyentes. ¿Sí? Sino creyentes con una fe persistente. Creyentes que estén orando sin cesar. ¿Sí? Creyentes que estén en comunicación permanente con Dios. Creyentes que estén aferrados, ¿sí?, a Jesucristo, ¿verdad? Creyentes que confíen plenamente en sus promesas. Esa es la pregunta. ¿Habrá creyentes así? Así que su pregunta aquí es más en forma de un desafío. Y él pregunta, ¿habrá creyentes en la tierra que oren con la persistencia de esta viuda cuando regrese, o se habrán desesperado y desmayado y se resignarán a la idea de que Dios no está al tanto de sus necesidades, o no le importamos? Y si te das cuenta, esto raya en la incredulidad, ¿verdad?, o el pesimismo. De hecho, así es como piensa el mundo. Pero el discípulo de Jesús debe de pensar de manera diferente. No se nos olvide.
Vamos a continuar leyendo la palabra de Dios. Ahí Lucas capítulo 18, versículos del 9 en adelante. Y también dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Rocío Trejo, buenas noches, gracias, igualmente, que Dios te bendiga. Altivez es lo que vemos aquí. ¿Sí? Aquí es importante que no perdamos el propósito de esta parábola. Jesús se lo dijo a aquellos que creían en sí mismos que eran justos y despreciaban a los demás. O sea, se lo dijo a todos los que piensan que tienen algo que se han ganado para presentar a Dios como justificación. De hecho, es una advertencia para todos. ¿Sí? Como Job, ahí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que se jactó audazmente de que si supiera dónde encontrar a Dios, creía que podía presentarse ante él y discutir su caso. ¿Sí? Y Job mismo descubrió que era totalmente incapaz de discutir su caso ante el Señor después de todo. Saludos, David. Que Dios les bendiga. Saludos a tu familia. ¿Qué dice el relato aquí de nuestro Señor Jesucristo? Dice que dos hombres subieron al templo para orar. De hecho, todos los hombres de Israel podrían ir a al templo, pero no, y entrar al patio exclusivamente para orar. Pero para eso había momentos señalados para la oración. Era 3 veces al día, dicen los estudiosos. Si tú has estudiado un poquito, te darás cuenta que solo los sacerdotes podían entrar al templo propiamente dicho, lo que venía siendo el lugar santo y el lugar santo, ¿verdad? Y al lugar santísimo nadie tenía permitido entrar, ¿verdad? Solamente el sacerdote principal y una vez al año. Y uno de los hombres que estaban ahí dirigiéndose hacia Dios, uno de los hombres era fariseo y el otro era un publicano, un recaudador de impuestos. El fariseo estaba de pie probablemente en un lugar donde podría ser visto. Si has leído te darás cuenta que los fariseos les gustaba que los vieran. Sobre todo cuando estaban orando les gustaba ser vistos por la gente, ¿verdad? Ay, qué espiritual, ¿verdad? Está orando a Dios. Cuando estaban ayunando les gustaba que los vieran sufriendo, ¿verdad? Se demacraban sus caras, ¿sí? Y se anunciaban, ¿sí? diciendo ellos que estaban ayunando. Bueno, pues este es el fariseo, ahí está parado de pie. Y aquí una interpretación correcta de este versículo ahorita te digo cuál. Versículo 11.
Ahí estamos en el capítulo 18, que dice, el fariseo puesto de pie oraba consigo mismo. O sea, aquí la interpretación correcta no es que estaba orándole a Dios, estaba orando para él. ¿Sí? Estaba orando para él, no estaba orándole a Dios. ¿Sí? Ahí la interpretación correcta de ese versículo indica que el fariseo estaba dirigiendo su oración no realmente a Dios, sino a sí mismo. Y si nos ponemos a leer, vamos a ver que 5 veces usa el pronombre personal yo. Muy bueno para el yo, para jugar al yo. De hecho, mientras está agradeciendo a Dios, está despreciando al publicano. ¿Sí? Y despreciar al publicano es algo por lo que hay que agradecer a Dios. Imagínate la oración que estaba teniendo este hombre para consigo mismo. ¿Tú crees que sea algo que hay que agradecer a Dios? El despreciar a alguien más. Wow, increíble. De hecho, estos hombres fariseos, sí, tenían un dicho. Y ese dicho decía de la siguiente manera: si solo hay 2 hombres justos en el mundo, yo y mi hijo somos estos 2. Se creían los más justos. Pero si solo hay un hombre en este mundo, solamente, entonces yo soy el único justo. Estamos hablando del orgullo. El orgullo ha alcanzado proporciones epidémicas entre los hombres. ¿Sí? Ponte a analizar a veces a los niños. A veces los niños se jactan de sus juguetes y pelean por el asiento delantero del auto. Creo que a veces hasta adultos se pelean por el asiento delantero del auto. Increíble. El orgullo en su máxima expresión. Los padres pelean en los juegos de la liga pequeña. ¿Sí? Quieren ganar a toda costa. Orgullo cuando sus hijos están jugando. Las corporaciones o las compañías están saturadas de egomaníacos que intentan superar a otros. Yo, primero yo y después yo. ¿No has oído ese dicho? Y las corporaciones o compañías así es. Todo el mundo intentando subir a la cima. Yo y primero yo. Ya consta de lo que sea. ¿Sí? Dentro del servicio militar también, luchas encarnizadas por conseguir un rango. Los políticos, pues ni qué decir. ¿Sí? De hecho, a veces nosotros también. Cuando queremos chequear nuestro árbol genealógico, siempre tenemos ahí la esperanza de encontrar a algún rey, ¿verdad? Algún estadista, algún hombre importante en el pasado. Digo, imagínate, chequear nuestro árbol genealógico para descubrir que somos descendientes de carpinteros o zapateros, como que no nos pega mucho nuestro orgullo. ¿Sí? Orgullo. ¿Qué es? Para empezar, déjame decirte, el orgullo es idolatría. Desvías tu mirada de Dios y la enfocas en ti, en el yo. Y eso es idolatría. Todo aquello que desvíe tu mirada de Dios
es idolatría. La codicia. El amor al dinero es idolatría. De hecho, la ansiedad, el estrés te desvía de Dios. También es idolatría. No nomás los ricos, los seres humanos que tienen posibilidades. El orgullo pone en el lugar de la soberanía que pertenece a Dios. O sea, el hombre orgulloso se pone en primer lugar. Yo y nada más yo y yo. Dice el hombre orgulloso. Esa soberanía, el primer lugar en todo, ¿a quién le pertenece? A Dios. El orgullo es un intento de aparecer en una luz superior a lo que somos, con la ansiedad de ganar un aplauso. ¿Sí? El orgullo es un antojo consumidor de apariencia y reputación. Esto independientemente de la realidad. El orgullo es estarse haciendo uno muy bueno por el método barato de hacer que todos los demás sean muy malos. Cuidado. El orgullo es extremadamente difícil de vencer. Porque estoy hablando del orgullo, se arraiga incluso en las virtudes esenciales de la vida. Ahí te va. Nos orgullecemos en las buenas obras. Nos enorgullecemos en nuestra humildad. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. La humildad te puede llevar al orgullo y te puede alejar de Dios. Las buenas obras te pueden alejar de Dios cuando el orgullo te domina. Yo soy bien bueno. Yo doy. Hay que tener mucho cuidado. Era bueno, y hay que reconocer algo, ¿sí? Que el fariseo no era extorsionador, no era injusto, no era adúltero. Desafortunadamente, toda su bondad fue destruida por su altanería y orgullo. Era bueno porque la ley de Dios le decía que no fuera malo y temía la pena de desobediencia. Y probablemente habría cometido adulterio o algún otro vicio si hubiera pensado que podría haberse salido con la suya. Esta actitud de este fariseo es una actitud equivocada, ¿sí?, hacia la ley de Dios, hacia Dios. ¿Sí? De hecho, con esta actitud probablemente hubiera matado al publicano si hubiera pensado que podría haber escapado al castigo. Lo que vemos aquí es un gran odio de parte de este fariseo hacia el publicano. Su corazón totalmente contaminado. ¿Sí? Lo que vemos aquí es legalismo en su máxima expresión. El orgullo es la madre de todo vicio. El orgullo es el monstruo que ensució el paraíso cuando la serpiente empezó a hablar. ¿Recuerdas lo que le dijo a Eva? Seréis como dioses. El orgullo empezó de Eva. ¿Cómo? Yo quiero ser igual que él. Pero el orgullo lleva a los seres humanos al infierno. El orgullo hace que los hombres se vuelvan locos.
El orgullo hace que los hombres digan que su opinión es la única. Aquí nomás, dice un dicho, aquí nomás mis chicharrones truenan. Es un dicho mexicano. Lo que yo digo es, y punto. Es orgullo. El orgullo echa a perder amistades. El orgullo estrangula el amor, devora la fe. Ciega a los hombres a sus necesidades reales y los separa de sus vecinos. Un hombre está destinado a dudar de sí mismo, pero nunca a dudar de la verdad. ¿Sí? Lo contrario de orgullo, humildad, integridad, modestia, es como debemos de ser. Pero debemos de ser modestos acerca del evangelio. ¿Sí? Y ya se me acabó el tiempo. Vamos a hablar un poquito más sobre el orgullo. Mañana miércoles, sí. Aquí estaremos nuevamente en punto de las 6 de la tarde. Tiempo del centro. Primero Dios. Por ahorita, que Dios te bendiga, que tengas una excelente noche. Y mañana seguiremos aquí hablando más sobre este relato de el fariseo y el publicano. Hasta luego. Eres mi Dios, eres mi Rey, eres Señor de lo creado.